No puedo ver por las luces. Esta mañana es un privilegio estar con ustedes, también para estar enfrente de ustedes. Pero todavía es una responsabilidad enorme. Yo soy mensajero, nada más. El propósito de un mensajero, bíblicamente, es para llevar el mensaje del rey a la gente. No quiero comunicar mis ideas. Yo quiero que vamos a enfocar en nuestro Padre, su Hijo, el Espíritu Santo y su Biblia. Y espero que podamos llevar algo a nuestras casas hoy para ayudarnos en nuestra forma de vivir, para dar gloria y honra a nuestro Padre. No voy a hablar con Rigo, no puedo cantar con Rigo, no puedo tocar la guitarra. En vez, quiero hablar con ustedes. Estamos viviendo en un tiempo diferente. Hace 500 años, en el mundo, el centro del cristianismo era Europa. Ahorita hay edificios que tienen 600, 700, 800 años todavía en Europa. Pero los edificios, iglesias, están cerradas. Muchos son museos y otros son parte de cultura. Pero la iglesia de Jesucristo está muriendo en esta parte del mundo. Hace 200 años, el centro del cristianismo estaba en los estados. Está cambiando también. En nuestra ciudad ahorita, en este año, con un grupo, ellos tuvieron 6 iglesias y de los 6 ahorita, todos están en un lugar para tener solamente un grupo y están vendiendo sus edificios. Hay cambios que están pasando. Yo creo parte de nuestro problema es, tenemos un enfoque en que ustedes están aquí escuchando, pero en una posición pasiva. Y venimos cada domingo para tener exhortaciones buenas, para escuchar música que es buena, y todo de esto está bien. Pero yo creo que Dios y Jesucristo quieren más. ¿Qué dice Jesús en Mateo 28, versículo 18? Está diciendo, yo tengo toda autoridad aquí en el mundo y en el cielo. En versículos 18, 19 y 20 fue un imperativo. ¿Quién sabe qué es este imperativo? Está diciendo a sus discípulos, necesitan en tu camino hacer otros seguidores de Jesucristo. La iglesia no va a crecer en la manera que Dios quiere si no estamos poniendo en práctica que Jesús está diciéndonos. Quiero leer estos versículos en Mateo. Cuando fuimos a Pedernales, una persona en el grupo está pidiendo a Rigo, y Rigo, ¿es posible que el grupo pueda venir cada semana? Y Rigo tenía una buena respuesta. Ustedes tienen gente en Pedernales
que pueden ser responsables de estudiar la Biblia, pueden preparar el grupo para evangelizar aquí y podemos ayudarles. Pero no quiero que los grupos afuera necesiten depender solamente en ustedes. No es la idea de Dios. Entonces, Jesús está diciendo, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Así que vayan y hagan seguidores en todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todos mis mandamientos. Para ser seguidores de Jesucristo, necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. ¿Cómo es posible? Una pregunta. No quiero que vas a darme una respuesta en el momento. Quiero saber cuántas personas aquí esta mañana tenía tiempo esta semana para leer tus Biblias. Cada domingo es posible que Rigo pueda compartir 25 o 30 versículos. Qué bueno, ¿no? Pero si yo soy seguidor de Jesucristo, estoy leyendo solamente 5 versículos por día. En un año, yo voy a tener 2,000, casi 2,000 versículos para reflexionar. Necesito que estoy enfocando en las cosas de Dios, pensando en que Dios quiere, porque Dios quiere cambiar mi forma de pensar antes que puede cambiar otras cosas en mi vida. Nuestro cerebro es tan importante, es una lucha para nuestras mentes. Ahorita en los Estados Unidos y en Canadá, hay cristianos que tienen otra forma de pensar. Es una mezcla de su religión y el político. No es el mensaje de Jesucristo. Pero este está causando dificultades con gente que no creen en Jesucristo. Porque los cristianos están hablando siempre de las cosas políticas. Es como en Juan. Después, el milagro de Jesucristo. Cuando él alimentó más que 5,000 personas. ¿Qué fue el deseo de la gente? Oh, Jesús puede ser nuestro rey en este mundo. Fue su idea. Jesús vino para tener su reino aquí solamente en cosas físicas. No. Su reino es para eternidad. Dios está pidiéndonos como seguidores para enfocar en la palabra de Dios. También necesito cambiar mis prioridades. Hace muchos años, tengo muchos años, qué lástima, Alicia, soy viejo ahorita, pero mi deporte fue hockey sobre hielo. Oh, me encanta este deporte. Y yo tuve éxito. Con 18 años, mi equipo ganó nuestro estado por nuestra edad. Pero ¿sabes qué? Cuando yo fui a la universidad, yo tuve la posibilidad de jugar con nuestra universidad en su equipo. Pero yo tuve una lucha. Porque yo supe que cada fin de la semana, nuestro equipo va a viajar a un lugar o otro lugar y jugar 2 o 3 juegos cada fin de la semana.
¿Y qué va a pasar con mi tiempo con la familia de Dios? Entonces, fue mi decisión para sacrificar mi deporte porque yo quiero poner mis prioridades en otras cosas. Gracias a Dios, tuvimos un ministerio en la universidad. En nuestra iglesia, tuvimos 2 camiones para llevar niños a la iglesia. Y a veces tuvimos 70, 80 niños aprendiendo de Dios. Y los jóvenes de 19, 20 y 21 años eran responsables por todo. Porque cambiamos nuestras prioridades. Entonces necesitamos pensar diferente, necesitamos tener diferentes prioridades, las prioridades de nuestro Rey, porque somos seguidores de Jesucristo. Esto va a afectar también, ¿qué más? Mi manera de actuar con mi familia, en mi negocio, en mis clases, cuando estoy enseñando. Entonces, Dios quiere cambiar todo, porque somos sal y luz en este mundo. Y Dios está usándonos para avanzar su reino en este mundo. Vamos al libro de Efesios, por favor. Y gracias por tu atención y gracias por tu paciencia con el viejo. Aquí. Cuando están leyendo, a veces cuando estamos predicando, estamos seleccionando un versículo de este libro, otro versículo del Antiguo Testamento, otro versículo. Está bien para hacerlo, pero es fácil para sacar versículos solamente para soportar mi idea. En vez de ser estudiantes de la Biblia. Quiero animarles. Puedes seleccionar un libro, Marcos, Mateo, Lucas, Juan, y puede enfocar por un mes, 2 meses, 3 meses, solamente en leer un libro de la Biblia, porque cada libro tiene su mensaje. Fue escrito de Dios por medio de cualquier persona en el primer siglo para comunicar algo. El libro de Juan fue escrito para ayudar a la gente que está leyéndolo para tener fe que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y por medio de esta fe puede tener vida eterna. El libro de Efesios fue escrito por otra razón. Generalmente en las iglesias hay dificultades, hay ideas equivocadas. Entonces, Dios, por medio de Pablo o Pedro, está mandando una carta, un libro para ayudar a este grupo a cambiar. Por ejemplo, primera carta de Juan. Había un grupo de personas que están rechazando la idea que Jesús estaba como Emmanuel aquí en este mundo. Y si Dios estaba en el mundo, Dios no puede morir. Entonces, Dios salió del cuerpo antes de la cruz. Esta fue una idea equivocada. Y con esta idea, este grupo está destruyendo la fe de mucha gente. Entonces, Juan escribió primera carta de Juan. Gálatas. ¿Por qué Pablo escribió esta carta? Porque había gente de la nación de Israel que están enseñando a los cristianos nuevos. Tú puedes ser salvo solamente
primeramente por medio de ser judeo. Y Pablo está escrito en capítulo 5, versículo 4, si vas a regresar a la ley de Moisés, vas a perder la gracia de Dios. Entonces hay ideas equivocadas. Aquí en Efesios hay 3 dibujos rápidamente. Capítulo 2, versículo 1. Qué hermoso. Estuvimos muertos espiritualmente. Necesitamos recordar Sin Jesucristo, estuvimos muertos espiritualmente. ¿Y por qué? Porque estábamos separados de Dios. Porque nuestro Dios, nuestro Rey, es puro, es santo, es perfección. Otro versículo en primera carta de Juan está diciendo que Dios es luz. Todo es perfecto y no hay nada de obscuridad en Dios. Entonces, ¿yo puedo acercar a Dios a mi pecado? No, porque soy impuro y Dios es puro. Entonces, es una idea. Estuvimos muertos. Versículo 2 de capítulo 2. Tenemos la idea que tuvimos otro rey en nuestras vidas. En realidad, hay solamente 2 opciones para nosotros. Dios, el Todopoderoso, puede ser tu rey. El opuesto es Satanás. En Romanos capítulo 6, Pablo está explicando, en realidad, toda humanidad son esclavos. ¿Somos esclavos de Dios o somos esclavos de Satanás? ¿Sabes qué? Yo estuve en esclavitud en viernes. Sí. Empezamos a salir Lázaro Cárdenas a las 2 en la tarde. ¿Y qué pasó? 203 en la carretera, toda está cerrada. ¿Por cuántas horas? 4 horas. Y yo estuve con Alicia bajo de esclavitud de la carretera. No tuvimos poder para escapar con nuestro coche. Pero yo quiero ser esclavo de Dios. Y Pablo está diciendo en Romanos 6, soy esclavo, depende de mi obediencia. Si estoy dando obediencia a Satanás, soy esclavo de Satanás. Y para ser esclavo de Dios, vamos a ver en capítulo 1 en un rato que necesitamos Jesucristo. Pero yo necesito obedecer a mi papá, Dios Todopoderoso. Y para obedecerlo, necesita tener información. ¿Qué necesito hacer? ¿En qué manera necesito pasar? ¿Cómo vas a guiar la vida aquí? Entonces, otro aspecto en Efesios, muertos espiritualmente, esclavos a Satanás, y al otro en capítulo 1 somos huérfanos. Mi esposa sabe el efecto de un huérfano en su familia. Su papá fuera un huérfano. Y él sufría por toda su vida.
por las dificultades a no tener papá, no tener educación, no tener familia para ayudarlo en tener valores, no tenía protección contra mala gente. Y Pablo está diciendo, somos huérfanos, muertos, esclavos. Pero las buenas noticias es, Dios tenía otro plan para nosotros. Entonces, en Efesios 1, versículo 5, tenemos esta frase que Dios quiere, ¿a qué? Con nosotros, huérfanos. ¿Qué? ¿Mande? Está diciendo en versículos, decidió adaptarnos como hijos suyos. Sí. ¿Quiere decirlo otra vez, Barbie? ¿Mande? Sí. Y el punto bonito aquí es, antes de la creación del mundo, ese es versículo 4, Dios sabía, cuando voy a poner hombre en el mundo, ellos van a tener dificultades por pecado. Y ellos, como Adán y Eva de Génesis 3, van a estar separados por su pecado. Pero ¿qué hizo Dios antes de la creación? ¿Qué tenía en su mente? Tenía un plan. ¿Un plan para qué? Para salvarnos. Para decir, Isabel, tú puedes ser mi hija. Para decir, Gloria, tú puedes ser mi hija. José, ¿quiero ser mi hijo? No de mí, pero de Dios. Sí. ¿Ok? Entonces, antes de la creación, Dios tenía este plan. Él podía ver en este tiempo 8 billones de personas en este mundo y cada persona necesita salvación. Pero también Dios sabía, soy un juez de justicia y yo tengo una ley. Mi ley es de Romanos, si alguien peca, va a morir espiritualmente. Nuestro Dios es lleno de misericordia. Nuestro Dios quiere compartir su gracia, pero ¿sabes qué? Él no puede decir, Eli, está bien, no pasa nada por tus pecados, ya, todo está bien. No. La ley de Dios, cuando hay pecado, necesitamos tener una muerte. Y la solución fue la cruz. La cruz de Jesucristo. Y Dios estaba viendo su cara. Está haciendo su decisión por su propia voluntad, diciendo, tengo amor tan grande para ti y para cada persona. Entonces, voy a sacrificar mi hijo. Porque es más importante en mí para tener relaciones con todos de ustedes. Y voy a sacrificar mi hijo. Yo tengo 2 hijos. Tengo 3 nietos.
¿Y cómo es posible que Dios puede poner su hijo en la cruz? Pero este fue su plan. Por su amor enorme para nosotros. Y aquí en Efesios capítulo 1 tenemos estas palabras de Jesucristo. Todo lo que Dios hizo, versículo 3, a través de Jesús. Versículo 5, a través de Jesús. Versículo 6, por medio de su Hijo amado. Versículo 7, que Jesús derramó a su muerte, pagó el rescate para liberarnos. Versículo, después versículo, todo que Dios está dándonos, haciéndonos para nosotros, es por medio del sacrificio de Jesucristo. Y no está diciendo, no quiero hacerlo. No, nuestro Padre, este fue su plan. Este fue su plan antes de la creación. Y hoy, en este día, nosotros podemos reflexionar en que Dios cumplió en la cruz para nosotros. Una pregunta. Entonces, ¿puedo salir esta mañana? ¿Puedo ir a mi casa para ver un juego de fútbol? ¿Puedo pasar mi semana sin pensar en mi Dios, en Jesucristo, en el Espíritu Santo, en la Biblia? Pero Dios está invitándonos a tener el espíritu de gratitud en nuestros corazones. Gratitud por el sacrificio de Jesucristo. Quiero enfocar en primera parte del capítulo 4 de Efesios. Cuando estás leyendo Efesios, y generalmente las cartas a las iglesias de Pablo, la primera parte es sobre doctrina. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? Cosas de salvación. Segunda parte es tiempo para poner esta información en práctica. ¿Cómo puede vivir la vida cristiana? Es nuestra respuesta a Dios. Capítulo 4 dice, yo Pablo, preso por la causa del Señor, les ruego que. ¿Qué quiere Pablo? ¿Qué quiere Dios de Bernardo? ¿Qué quiere Dios de Alicia? ¿Qué quiere Dios de mi familia? De ustedes, de esta iglesia. Que viven de acuerdo con el llamamiento que recibieron de Dios. Que vivimos en una manera para mostrar al mundo que somos hijos de Dios. Que yo puedo presentar con palabras mi manera de actuar para decir a otros que soy seguidor de Jesucristo. No estoy diciendo que la vida va a ser fácil. En 1925, mi abuela estaba escuchando el Evangelio. Ella regresó a la casa para decir a mi abuelo, voy a bautizarme. Y la respuesta de mi abuelo fue, entonces vas a romper nuestro matrimonio. Pero gracias a Dios, ella tenía fe firme para continuar en su camino.
¿Y sabes qué pasó? Con mi abuelo. Entonces, yo soy tercera generación de fe en mi familia. Mi papá y mi mamá tenían muchas enfermedades. Mi mamá falleció en 89, cuando Alicia estaba embarazada con nuestros gemelos en DF. Mi papá tenía cáncer un año después. Pero no importa. Mi papá era fiel a Dios. En 79, 80, mi mamá tenía algunos ataques de cerebro y ella era, usamos esta palabra en Canadá, vertebral. ¿Es correcto? Como ella perdió todo. No podía caminar, no podía hablar, no podía tener comunicación con mi papá. ¿Y qué hizo mi papá? Terminó su carrera como maestro, como anciano en la iglesia en Canadá, y estaba cuidando a mi mamá por 10 años en la casa, para bañarla, para alimentarla, para hacer todo para ella. Este es el ejemplo que yo tengo para mi vida. Es el ejemplo que ustedes pueden tener en tiempos difíciles. Y vamos a ver, vamos a tener tiempos difíciles. Ahorita en nuestro país no es fácil para ser cristiano. Hace 2 semanas en San Lorenzo estuve hablando con un chavo de 20 años. Está diciendo, hay persecución contra mí diario. Pero él estaba siguiendo con su familia su fe en Jesucristo. Entonces, gracias a Dios, tenemos confianza, tenemos una vida eterna, tenemos un futuro y nada en este mundo puede separarnos del amor de Dios. Entonces, vamos a vivir en otra manera. Capítulo 1, lo siento, capítulo 4, versículo 1. Versículo 2 está hablando cómo. ¿Cómo vamos a vivir como seguidores de Jesucristo? Humildes, amables, tengan paciencia, soportense con amor unos a otros. Ajá. ¿Sabes qué? Cada uno de ustedes y yo tenemos el mismo papel en muchas cosas. Puede tener un estudio de la Biblia sobre unos a otros. La Biblia está diciendo, necesitamos educar unos a otros. Yo puedo aprender cosas de Gina. Creo que Gina puede aprender cosas de Alicia. Podemos tener fe hasta fe para estar más fuerte, pero necesitamos servir unos a otros. Necesitamos amar unos a otros. Y cuando tú eres hijo, hija de Dios, la persona al lado de tú también es hijo o hija de Dios. Entonces yo necesito mostrar respeto unos a otros. Otra cosa aquí. También está hablando de unidad. En el libro de Juan está explicando 4 puntos de un discípulo. Caminar en la verdad, dar fruto
también tener el mismo amor que Jesús tiene para nosotros, amor hasta la muerte. Pero en capítulo 20 de Juan, Jesús estaba orando por la unidad de sus seguidores. Cuando fuimos por muchos años a Europa y estábamos hablando con personas usando la Biblia en inglés, la mayoría de la gente no tenían fe en Jesús ni en Dios por divisiones que ellos estaban viendo en cristianismo, por divisiones. Este grupo, Efesios capítulo 4, está diciendo, necesitan proteger la unidad. No está diciendo necesitas construir unidad. Necesitamos proteger la unidad que tenemos en Jesucristo. Dos cosas más. ¿Por qué Dios quiere darnos salvación? Obviamente, para ser salvos, ¿sí? Ya, es todo. No necesitamos más. ¿Es su plan? No. No, capítulo 2, versículo 10 está diciendo, nosotros somos obra de Dios. Nosotros somos obra de Dios, creados en Jesucristo para realizar las buenas obras que Dios ha planeado antemano para que nos ocupáramos en ellos, de ellos. Entonces, Dios está en el proceso para ayudarnos a ser útil, participantes en su reino. Y cada persona aquí tiene su personalidad, cada persona aquí tiene sus habilidades, algunos tienen dones diferentes de otras personas, pero mi trabajo no es para venir un domingo a sentar en una silla. Voy a hacerlo, es importante. Pero cada persona aquí tiene algo para contribuir, para mejorar este grupo, para tener más afecto en esta comunidad. Sí. Entonces, soy salvo para ser útil en el reino de Dios. Y un día tengo confianza en este. Por una canción se llama Revolts. Está diciendo en cielo, alguien va a tocar tu hombro y decir, estoy aquí en cielo por el ejemplo que está dándome en mi calle cuando era niño, al ejemplo de Jesucristo. Por otra persona va a decir, yo soy cristiano, yo soy aquí en cielo porque está compartiendo dinero por misiones. Y mi mamá estaba en Pedernales escuchando el Evangelio de Dios. Ella llevó este mensaje a mí y después todos de estos años, por fin, puedo decirte, gracias por participar en la obra de Dios. Ok. En el fin, Rigo estaba anunciando que en este año va a cambiar el enfoque. Necesitamos ser seguidores, discípulos activos.
En Efesios capítulo 4 dice, Cristo mismo le dio dones a la gente. A unos, el don de ser apóstoles. No soy yo. A otros, el de ser profetas. Otros que pueden anunciar buenas noticias de salvación. Y a otros para ser pastores y maestros. En Romanos hay más dones. En la carta de Pedro a la iglesia hay más dones. ¿Y por qué hay dones? Él dio esos dones para preparar a su pueblo santo para el trabajo de servir y fortalecer el cuerpo de Cristo. Cada persona aquí tiene algo de Dios para compartir, para ayudar a este grupo a crecer y caminar en una manera recta de Dios. Y versículo 13. Este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Entonces, ¿llegamos? No. El proceso va a continuar, porque con 68 años todavía falta mucho en mi carácter. Y gracias a Dios por tu paciencia. Pero estoy estudiando. Gracias a Dios tengo oportunidades en Canadá a predicar en inglés. Y gracias a ustedes por su paciencia. Necesitas recordar, son amados de Dios. Él no quiere que nadie falta y no quiere guardar su salvación. Me gusta mucho Romanos 5. Él está diciendo, cuando éramos pecadores, sin poder, enemigos de Dios, ¿qué hizo Dios? Mandó su Hijo a la cruz. Ahorita somos amigos de Dios, niños de Dios. ¿Y qué quiere hacer Dios para nosotros ahorita? Nada más. No solamente para tener más dinero en mi bolsa, no para tener fama y poder, no, para trabajar juntos con el cuerpo de Jesucristo, para la novia de Jesucristo, a la gloria de nuestro Padre y la salvación de otras personas. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Y Padre, esta iglesia, tú sabes, tiene 20 años de edad. Y Padre, es tiempo que esta iglesia está más maduro en fe, en convicción, más útil, Padre, en tus manos para llevar buenas noticias a otros, para mostrar el amor de Jesucristo. Guárdalos, Padre, los preciosos. En el nombre de Jesús oremos. Amén.